pidieron hacer una revisión holística del manejo de la diabetes. La Real Academia dice que holístico lo relaciona con esa filosofía que intenta ver el todo de las cosas. No podemos ver todo en unos pocos minutos, pero sí que creo que es muy necesario afrontar la diabetes con una perspectiva mucho más global de la que a veces hacemos. Intenté pelearme con PowerPoint para ordenar mi cabeza en las esferas de esta presentación. Hice esto, que no me salió muy bien, pero al menos a mí me sirvió para, ordenarme, y de las 3 esferas que me gustaría tocar hoy, muy brevemente, dar una pincelada. Lo que es la persona y sus circunstancias, y esto es lo más importante de todo, hacer una diabetes personalizada y una medicina basada en la preferencia de ese paciente concreto. Tocar después lo que se ha hablado también previamente de una visión multifactorial del abordaje de la diabetes. A veces pensamos que tenemos que hacer un abordaje multifactorial por alguna razón también muy filosófica, y sencillamente es que la diabetes, como comentaba antes el doctor Seydu, es per se un síndrome que incluye varias cosas. La dislipemia heterogénica es parte de la diabetes como la hiperglucemia, exactamente lo mismo. De hecho, la alteración metabólica subyacente en la diabetes tipo 2 es exactamente la misma para la hipertensión que antes llamábamos esencial, la hipertensión insulinoresistente, es la misma causa de la hiperglucemia postprandial y hiperprandial, y es la misma causa del bajo HDL y de la hipertrigliceridemia. Está todo unido. La insulina, de hecho, la relacionamos mucho, y ahí viene mi parte hormonóloga, endocrinóloga, como una hormona solo para la glucosa, cuando todos sabéis, y es lo que estudiábamos en la carrera, que la insulina regula todo el metabolismo intermediario, el de las proteínas, el de los lípidos, etcétera. Y por último, y es la parte quizás la esfera más pequeñita, una visión holística del control glucémico. Una visión holística del control glucémico quiere decir no solo hemoglobina glicada. Vamos a verlo en los próximos. Integrando todo esto es lo que sería hacer un manejo holístico o global de la diabetes. Medicina basada en la evidencia. Hemos trabajado muchísimo en esto. Quizás en los últimos años se han descrito otras posibilidades de acercarnos a una persona con diabetes tipo 2, pero incluso si revisamos exactamente lo que es medicina basada en la evidencia, incluye ya el transmitir esa evidencia de forma correcta a las personas con diabetes. El ejemplo que tenemos a la derecha en esta diapositiva es uno de ellos. Tienes que decirle al paciente que tiene una buena glicada, va a reducir sus complicaciones crónicas, pero tienes que explicarle el tiempo que necesitas para prevenir, como hemos visto antes, en este caso, por ejemplo, una complicación microvascular que van a pasar muchos años, o en la práctica clínica, desgraciadamente, muchas veces tienes que explicar que las complicaciones microangiopáticas que ya han aparecido han sido por los 10 años previos, pero que merece la pena intentar detenerlas en ese punto para que no avancen en los siguientes años. Como os decía, la medicina basada en la evidencia últimamente está siendo superada por otras visiones que la incluyen. No, en absoluto quiere decir que no hagamos una medicina basada en datos científicos, en absoluto. Pero añadimos también que esos datos científicos deben ser individualizados de acuerdo con las preferencias del paciente. Y algunas guías, como esta de New England, nos explican cómo podemos afrontar incluso una consulta, una entrevista con un paciente para trasladar y juntar lo que es conocimiento científico con lo que nosotros recibimos de cuál es su modo de vida, sus preferencias y su situación general y otras comorbilidades, y proponerle el tratamiento que mejor le conviene. De hecho, las percepciones de los pacientes sobre los tratamientos de su diabetes tienen poco que ver, como hemos visto también en algunas de las diapositivas del doctor Seydu, con lo que nosotros pensamos en muchas ocasiones. En concreto, este estudio es muy interesante, de Wang, y nos dice que para un paciente hacerle un tratamiento intensivo de su diabetes puede tener una carga similar a la de tener un ictus leve. Hace unos años tuve la suerte de poder colaborar en el análisis de datos, y voy ya aterrizando en cosas más concretas. Tuve la suerte de colaborar en el análisis de datos de diabetes graves atendidas por servicios de emergencias en Andalucía. Es un estudio muy potente en el sentido de que es una población de 8,5 millones de habitantes, y por tanto manejábamos Big Data, una cantidad de datos y de episodios enorme. Me voy a centrar solo en algunos aspectos, porque es un estudio en que también calculamos costes y demás, pero quiero insistir hoy en esto.
que es algo que a mí me llamó la atención cuando lo recibimos. La edad media de los pacientes es de 66 años, el 65% de los eventos, y esto tiene mucho que ver con la misma distribución etaria que podríamos tener para la diabetes en general, el 65% de los eventos eran mayores de 65 años y 45% en mayores de 76 años. Un gran porcentaje de diabetes graves que ha ido una ambulancia a tratar a ese paciente a casa y ellos el 21% fue trasladado al hospital, tenían más de 76 años. Esto es algo para reflexionar. Y otro dato que a mí me hizo reflexionar mucho es el de la recurrencia. Un porcentaje importante de pacientes en un año requirió asistencia urgente más de una vez por los servicios de emergencias. Y de esos que requirieron, de ese 16% que requirió que tuvo varios episodios de este tipo, algunos, pero no un número bajo, requirieron esa asistencia 4, 5, 6 y hasta 10 veces en un año. Claramente, nuestro modelo tiene que ir a enfocarse a prevenir ese tipo de recurrencias y a enfocar los esfuerzos, tanto humanos como económicos y demás, a las poblaciones de más alto riesgo dentro de toda la diabetes. Volvamos otra vez a la carga del tratamiento. Este es un estudio repetidísimo, pero es que realmente es muy interesante. Es una gráfica a lo mejor un poco difícil de entender, pero refleja la realidad de las cosas. A la hora de enfocar un tratamiento de una forma global, holística, digamos, en un paciente, tenemos que tener en cuenta sus condicionantes. Uno de ellos son la edad y dos son la edad y las comorbilidades, y la otra pata, digamos, es la carga que supone ese tratamiento. Y esa es la forma de proponer un objetivo de terapia. Lo hagamos en hemoglobina glicada en cualquier otro elemento que utilicemos. Este estudio lo que refleja es que para un paciente mayor de 75 años, prácticamente reducir un 1%, bajar la hemoglobina glicada de 8,5 a 7,5, no tiene casi ningún tratamiento que propongamos va a tener un beneficio. Es por eso que estamos proponiendo unos rangos para esas edades de entre 7,5 y 8,5 de glicada. ¿Esto puede ser modificado, o por lo menos en pacientes de menos de 75 años? Sí, dependiendo de la carga del tratamiento. Si estamos haciendo un tratamiento oral sin riesgo de hipoglucemias, puedes plantearte perfectamente que esa persona tenga un objetivo del 7%. Pero si no es así, nuestro objetivo debe ser distinto. Esto, por cierto, aplicaría también para tener en cuenta algunos de los estudios que Flora, por ejemplo, nos ha revisado, y desgraciadamente hay pocos estudios en los que se hable, como hablaba el doctor Seido en alguno de ellos, de objetivo personalizado. Creo recordar uno o dos a nivel gordo, ¿no? Grande. Una persona con diabetes tipo 2 tratada con insulina es muy raro que tenga un objetivo de 7% de glicada. Ya va a ser una persona con una edad avanzada, con comorbilidades y que lleva un tratamiento complejo. Lo cual no quiere decir que podamos mejorar enormemente el control general, reduciendo aquellos pacientes que siguen estando por encima de 8, 8,5 y 9% en nuestro medio. Sobre diabetes multifactorial voy a ser muy breve porque creo que es un concepto que lo tenéis muy claro. Sabéis que el referente en tratar la diabetes como una enfermedad cardiovascular global, como lo queráis decir, pero no tratar solo la hiperglucemia de la diabetes, sino tratar también la hipertensión, la dislipemia y otras comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular en la diabetes, está muy claro. Y el referente a nivel de estudios de este tema es el Steno, el estudio de Steno. Por actualizar un poco, os he traído esta publicación más reciente de este mismo grupo en el que se abordaba el efecto legado de la intervención multifactorial que había hecho el estudio Steno. Como podéis ver, podemos ganar hasta 8 años de vida haciendo un estudio multifactorial, es decir, no solo se consiguieron mejores reducciones de glicada, mejores reducciones de lípidos, etcétera, sino años de vida. Y también analiza cómo se redujo mediante el abordaje intensivo multifactorial del estudio Steno que todos conocéis, en el lado izquierdo de la diapositiva, las complicaciones microvasculares, cómo fueron apareciendo. Es una gráfica bonita de color, pero también es interesante porque describe cómo se van sumando complicaciones a lo largo del seguimiento y los años. Y en el lado de la derecha, las macrovasculares. Evidentemente, en el tratamiento intensivo se redujeron los eventos cardiovasculares en general, pero debemos decir que no todos los eventos cardiovasculares.
¿vale? Esto nos ayuda también, fijaros que hay algunos eventos cardiovasculares como la revascularización periférica o las amputaciones que no alcanzaron diferencias significativas entre un tratamiento y otro. Esto pasa también a nivel epidemiológico, estamos reduciendo muchísimo cardiopatía isquémica e ictus, pero sin embargo hay algunas cosas como enfermedad cetoacidosis, por ejemplo, o amputaciones que no están mejorando de la misma forma en nuestra población, y esos son datos también de España. Tiene mucho que ver con las características de estas personas. Son el nivel social, educativo, etcétera. Cuando uno mira los datos de amputaciones es distinto y, por tanto, un abordaje holístico quiere decir que quizás solo abordando la diabetes de esa persona no vamos a reducir esas complicaciones cardiovasculares grandes. Y por último, la visión holística del control glucémico. Creo que esto es fundamental en el día a día y enseguida van a llegar a todos nosotros y a todos vosotros. Tenemos medios, digamos, para poder hacer una visión más detallada de lo que es control glucémico. Habitualmente sabéis que el control glucémico se describe como una media y la media que utilizamos viene del laboratorio habitualmente, que es la hemoglobina glicada. Sin embargo, podemos hacer medias también de los autoanálisis de glucemia capilar, eso es más raro. Una cuestión que es fundamental es que del control glucémico es todo. No es solo, evidentemente no es solo la media, no son solo las hiperglucemias, sino las hipoglucemias. Incluso en estudios de investigación, cuando los lees y artículos, ves el párrafo 5, control glucémico, y el siguiente, hipoglucemias. No, las bajadas son también del control glucémico. Os pondré ahora algunos datos de nuevas insulinas en las que empieza a analizarse lo que llamamos un objetivo compuesto, que incluye cuántos pacientes los has metido en control de glicada, pero sin hipoglucemias. Ya es algo más holístico que no solo la hemoglobina glicada. Y desde luego en el futuro podremos medir también de forma sencilla la hiperglucemia postprandial y la variabilidad glucémica. Esto es fundamental. Y para medir variabilidad glucémica en diabetes tipo 2 hasta ahora se ha hecho muy poco, porque intentar hacerlo con los capilares es complicado, y pasará seguramente por la monitorización continua de glucemia. En este punto quiero deciros que la monitorización continua de glucemia está aquí. Está aquí para endocrinología, ya está, pero está para la diabetes tipo 1, ya está, es evidente, pero va a llegar a la diabetes tipo 2 y la vais a tener en vuestra consulta. Evidentemente no para toda la diabetes tipo 2, pero yo a veces les recuerdo mucho a mis compañeros, a algunas personas, que solamente el porcentaje de diabéticos tipo 2 tratados con insulina, que serían subsidiarios de utilizar este tipo de técnicas, son muchos más que todos los diabéticos tipo 1. Con lo cual va a llegar a vuestra consulta y vais a tener monitorización continua de glucemia, afortunadamente. La monitorización continua de glucemia nos permite ser muy holísticos en él. Esto nos da muchísima más información de lo que es una hemoglobina glicada. Por ejemplo, con los eventos más peligrosos de la diabetes, que son las hipoglucemias nocturnas. Podemos mejorar de forma más holística, de forma más general, el control glucémico. Esto se ha ido haciendo mejorando la atención a la diabetes en general y con nuevos fármacos y sobre todo con nuevas insulinas. Sabéis que la NPH afortunadamente se superó con las nuevas insulinas basales de primera generación, y después tuvimos las de segunda generación. Hay dos insulinas de segunda generación, glargina U300, insulina de Gludec, y lo que nos pedía el cuerpo era tener algunas comparativas entre las dos. Las dos han demostrado ser superiores reduciendo eventos hipoglucémicos y, por tanto, mejorando el control glucémico global de las personas con diabetes. Y este estudio Bright las comparó una con otra en diabetes tipo 2 naïf, es decir, pacientes que iniciaban el tratamiento con insulina. Las dos consiguieron una reducción de hemoglobina glicosilada muy interesante, 1,6% de reducción de hemoglobina glicada. Hay que tener en cuenta que este sea más el modelo para nosotros en práctica clínica. Como se ha visto antes, hay una enorme diferencia entre los resultados de los estudios True-to-Target, de los ensayos clínicos con titulación forzada, respecto a la práctica clínica. La dosis media en ensayos clínicos de la insulina basal está en torno a 40-50 unidades, mientras que en Europa y en España llegamos hasta las 20-23. Este es el camino que tenemos que trabajar. Algunas de las soluciones que ha propuesto el doctor Seydu las comparto plenamente. Hagámoslo fácil. Cuanto más fácil, más lo consigamos. Si lo hacemos fácil, si no escucháis endocrinos complicados, seguro que irán las cosas mejor para las personas con diabetes tipo 2. Este estudio lo que sí demostró es que se podía conseguir una reducción muy interesante de hemoglobina glicada y manteniendo la menor
presencia de hipoglucemias respecto a las insulinas de primera generación, pero también con una ligera incluso reducción mayor de hipoglucemias en el periodo de titulación, en esa fase crucial de la persona con diabetes, que es ponerle la insulina e intentar alcanzar la dosis personalizada óptima en esa persona con diabetes. En este caso, las hipoglucemias en esa fase de titulación fueron menores con glargina U300 que con insulina de Gludec. ¿Es importante cómo empieza el paciente con la insulina? Fundamental. Yo creo que es una experiencia que compartimos todos. Pasa con la insulina, pasa con el inhalador, pasa con todo. O sea, decir que la fase de titulación no es importante o la fase de inicio de un fármaco no es importante, no sé, a mí como clínico no me resulta un poco aberrante. Este estudio, muy interesante, de nuestro amigo y compañero Didac Mauricio, revisó Big Data de muchísimos datos de varios países, describiendo lo que ha descrito también el doctor Seydu antes, de cómo empezamos la insulina. La empezamos tarde, España no muy mal respecto a otros, pero lo empezamos tarde, en torno al 9% de glicada, y cómo baja durante el tiempo. Como decía antes, posiblemente no todos los pacientes tendrían que tener menos de 7%, o sea que llegar y mantener una hemoglobina glicada en torno a 7,5 o por debajo de 8 no es exactamente, no tiene por qué ser malo en todos los casos al menos. Pero lo que este estudio demostró es que los que conseguían ese objetivo de control durante los primeros meses de glicada eran los que luego la mantenían. Y también demostró que el que tenía hipoglucemias durante las primeras semanas es el que las va a tener teniendo después. Y además se sabe que el riesgo o las hipoglucemias es uno de los barreras fundamentales para conseguir el control glucémico posteriormente, para conseguir una buena hemoglobina glicada. Es decir, una titulación adecuada, conseguir una dosis adecuada de insulina basal al inicio y de forma segura, percibida no solo por ti, sino por el paciente, en términos sobre todo de hipoglucemias, es lo que más garantiza que a años vista tengas al paciente mantenido en la hemoglobina glicada objetivo. Este estudio tiene estos mensajes para casa. Perdonadme porque está casi todo en inglés, sobre todo para que el doctor Seydu también. Este es un simposio muy internacional, pero yo esta diapositiva, sin embargo, la resumí de esta otra manera. Una herramienta más sencilla, una insulina más sencilla para la titulación y para, sobre todo en la fase de titulación, es una herramienta más segura, y lo que es más seguro es más sencillo. Es un círculo que entendéis muy bien, virtuoso en este caso, una solución más fácil de titular, que tiene menos hipoglucemias al principio, me va a permitir llegar al objetivo de una forma también más sencilla. Y una vez más, cuanto más sencillo, mejores resultados. Se han hecho, en esta sesión también me pidieron que os trajese algunas novedades muy recientes de los últimos congresos, el americano y el europeo, que fue hace 3 semanas, en este caso en Barcelona. Se han presentado subestudios preespecificados, en este caso el de función renal de este estudio BRIGHT. Una de las cosas que se vio en el BRIGHT es que cuando se hizo el análisis de sensibilidad parecía haber diferencias precisamente en los pacientes con peor función renal. Coger diabéticos tipo 2 con mala función renal es coger una población especialmente compleja. Son más mayores, tienen más comorbilidades, es decir, ¿cómo funciona esta herramienta que me dices que es sencilla en una población compleja? Pues en ese estudio en concreto se observó que la reducción de glicada en el grupo con un filtrado glomerular por debajo de 60 fue incluso mayor, y hubo diferencias respecto de Gludec, o sea que consiguieron en esa población compleja incluso mejores resultados de glicada, y lo consiguieron manteniendo el mismo perfil de seguridad sin incrementar el riesgo de hipoglucemias. Volvamos otra vez a subanalizar ese estudio. Vayamos otra vez a población compleja, en este caso población de mayor de 70 años. Se estudió qué había ocurrido con estas personas, os lo amplío para que lo veáis claramente, y también en el subgrupo de mayores de 70 años, por cierto, coincide, probablemente son casi los mismos casos que hemos visto con función renal afectada, que la reducción de glicada también fue mayor sin incrementar el riesgo de hipoglucemias. Una vez más, lo que os decía antes, una herramienta sencilla que tituláis de forma habitual, que os es cómoda y que tiene menos hipoglucemias en las primeras semanas de iniciar, te permite llegar a objetivos de una forma más segura.
Y por último, daros algún dato de estudios de vida real. Os van a hablar mucho, os están hablando mucho del Propensity Score Matching, y es un sistema que nos ha permitido aproximarnos. A mí me encanta metodológicamente porque nos ha permitido superar esa cosa de que los estudios de vida real eran metodológicamente muy flojos, que se cogía la población y por el sesgo puro de coger una población no homogénea, pues no podía sacar conclusiones. Si bien los estudios de vida real siempre van a ser complementarios, pero no sustituyen a los ensayos clínicos, la fuente de evidencia fundamental es la randomización, el que coges a un paciente y aleatoriamente entra en este brazo o en este otro. El tener datos de cómo se traslada eso a vida real es muy importante y ver si lo que estamos viendo en el ensayo clínico en vida real se puede conseguir. Los estudios de Propensity Score Matching consisten en coger de toda una gran población de vida real sujeto a sujeto por parejas que tengan exactamente los mismos condicionantes de un ensayo clínico, las mismas características basales, hemoglobina glicada basal, misma edad, sexo, número de comorbilidades, una serie de características que los hacen muy homogéneos y tener dos poblaciones entre comillas idénticas, dentro de vida real, pero con las mismas características iniciales. Se han presentado estudios en vida real que diríamos son el equivalente a Bright, es decir, qué pasa en pacientes no tratados con insulina cuando iniciamos, en este caso, glargina 300 versus glargina 100. Hay un subestudio también de Liver que es versus de Gludeck, pero hoy quiero daros un poco los resultados de este de Liver, digamos, naïf versus glargina 100. Este estudio demostró una vez más que se conseguían reducciones significativas de hemoglobina glicada viniendo de NPH o insulinas lentas previas en los dos casos. Sin embargo, la reducción fue estadísticamente significativa y mayor para el caso de glargina 100. Y en el lado derecho, una vez más, una visión holística, lo que os decía de los endpoint compuestos, más pacientes por debajo del 7%, pero sin hipoglucemias, que ese es el objetivo, en mi opinión, fundamental. Se han presentado también datos del Liver-2 que tienen que ver con una muestra muy amplia de pacientes en vida real utilizando glargina U300. En este caso, otro dato que realmente es muy holístico y es el porcentaje de pacientes que tienen hipoglucemias tratadas por un servicio de urgencias. Esto es un evento no discutible, muy robusto de medir y, por cierto, enormemente caro. En este estudio se comprobó que utilizando glargina 300 respecto a glargina 100 u otras insulinas basales se reducía ese número de eventos y, por tanto, se reducían significativamente los costes. Y creo que por último os traigo este estudio que va un poco en la misma línea de lo que comentábamos antes, que es poblaciones de alto riesgo. Este es un estudio también en vida real en el que se compara pacientes con insulinas basales un año después de haber hecho el cambio, en este caso a glargina U300. En pacientes de alto riesgo de hipoglucemia se hace un score en el que se estudian presencia de comorbilidades, edad, y en esa población de alto riesgo, posiblemente es muy parecida a la que os he descrito antes para el estudio de función renal y para el de mayores de 70 años, se vuelve a demostrar que glargina 300 redujo la hemoglobina glicada de forma similar, pero con menos hipoglucemias y menos eventos adversos que las insulinas basales de primera generación. Muchísimas gracias por vuestra atención.